Chan, chan, chan. Un vinito. La cara, Más sí. o Qué menos. horrible. Como dijo mi ex, esperaba más. Sí, yo No, para. también. Hola gente, ¿cómo están? Espero que anden bien porque yo estoy muy emocionado como siempre que sale un nuevo capítulo de DVD. Llegó Castlevania y vamos a intentar hacer un resumen rápido ya que tenemos Killer nuevo, Survey nuevo, Perks nuevas y Mori nuevo. Y aunque no tenemos mapa nuevo, tenemos esta bonita decoración del castillo de fondo en el mapa de la granja. Como Killer tenemos por fin a Drácula y como superviviente vino Trevor, ambos con un diseño bastante bonito la verdad. Pero vamos a lo importante, el poder. Drácula viene con dos habilidades. Primero, un ataque que serían unas columnas de fuego con las que se puede hitear al Survey. Este poder funciona similar al poder de Pyramid, ya que hay ciertas estructuras por las que se puede atravesar y hitear. Aunque que atraviese o no va a depender de la altura de la estructura. Si la estructura tiene la altura de un superviviente o es más alta, la columna de fuego no va a atravesarla. Pero a diferencia del Pyramid, Drácula sí puede usar su poder en escaleras, ya que las columnas también suben y bajan. Y un dato extra es que se puede hitear a más de un Survey con el mismo ataque. Segunda habilidad, que se va a dividir en dos. Primero, te vas a poder transformar en un animal. Obviamente como Killer es Drácula, te vas a transformar en un... Sí, un lobito, el cual tiene un doble dash para hitear a los Surveys. Además de que puede romper los pallets con el dash. También corre un poquito más rápido. Yo ni lo noté sinceramente. Supuestamente las marcas también están más juntas y son más fáciles de seguir. Tampoco lo noté. Pero lo que sí es obvio es que los Survivors van dejando unas pequeñas bolas blancas que te dan un busteo de velocidad por unos 3 segundos aproximadamente. Y que también permiten recargar el dash más rápido ya que tiene un cooldown de 24 segundos aproximadamente. Y el Killer también se puede transformar, ahora sí, en murciélagos, los cuales solo sirven como movilidad de mapa ya que no pueden atacar, pero sí van bastante más rápido que el lobo. En este modo el Killer no puede ver a los Surveys pero sí escucharlos y ver sus marcas. También da estado indetectable. Aunque siendo Survey, los murciélagos, además de verlos, se escuchan cuando están viniendo por si estás atrás de una estructura que quite visión. Y por último, este modo te permite tepearte a ventanas y pallets dropeados a 32 metros del radio del Killer. Bueno, ahora sí, las perks. Empezando por las de Killer. Primero, codicia humana. Te permite ver el aura de los cofres y el aura de los Surveys que se acerquen a 8 metros de cualquier cofre por 3 segundos. También me permite cerrar los cofres abiertos, pero les da a los Surveys un 50% de velocidad extra para abrirlos. Segunda, destino desdichado. Después de que un generador sea reparado, un tótem al azar se convierte en uno de maleficio, y la obsesión tiene una penalización de reparación del 33%, y solo la obsesión puede ver el tótem de maleficio. El aura del tótem. Tercera perk, dominancia. Cuando un Survey intente tocar un tótem o un cofre por primera vez, este se bloqueará por 8 segundos. O sea, esto se aplica a la primera vez de cada tótem o cofre individual. Bueno, ahora yendo con el Survey un ratito, las perks que trajo Trevor son las siguientes. Primero, exultación. Suponiendo que se pronuncia así, cada vez que stuneas al Killer, el objeto que lleves sube un nivel de rareza y recarga el 25% del objeto. Esta perk tiene un cooldown de 30 segundos. Segunda, momento de gloria. Esta perk se activa después de abrir dos cofres y la primera vez que el Killer te dé un hit vas a sufrir desesperanza por un minuto. Pero cuando finalice el minuto te vas a curar instantáneamente. Esta perk es de un solo uso. Tercera perk, ojos de Belmont.
Cada vez que un gen se termine, verás el aura del asesino por 3 segundos y extiende en 2 segundos cualquier perk de auras. Por ejemplo, alerta, que le ves el aura al killer por 5 segundos, si tenés esta perk pasarían a ser 7 segundos. Algo similar como acecho letal, pero para zombies. Bueno, y eso sería todo lo que trae el nuevo DLC. En mi opinión, el killer parece bastante bueno, tiene la posibilidad de hacer buenas persecuciones yendo como Drácula, tiene una movilidad de mapa decente con los murciélagos y quizás lo que sí está un poco más flojo y necesitaría que lo mejoren un poquito, a mi parecer, es el pobre lobito. Ya que el dash es poco efectivo, lento, no abarca mucha distancia, no puede hacer espaldita porque camina más lento y encima, si con el primer dash golpeas una estructura, no te da la posibilidad de hacer el segundo dash. Para mí el perrito debería romper los pallets más rápido y que los dashes los tire más rápido entre sí. Además de que deberían sacar esto de que si te chocas con una estructura no puedes tirar el segundo dash. Pero en términos generales me dio la impresión de ser un buen killer. Las perks individualmente no me parecen increíbles, pero tampoco malas. Probablemente hagan algún buen combo con una build específica. El diseño de los personajes está interesante, es una lástima que no haya traído un nuevo mapa, pero tengo que admitir que el castillo de fondo está imponente y me gusta. Y el Mori, bueno, está decente, pero no es de mis favoritos ni cerca. Y bueno, eso sería todo por ahora, ya que no quiero hablar del resto de cambios porque quizás le dedique tiempo explicándolos y cuando llegue la actualización capaz ni los incluyen o los modifican. Aunque sí voy a decir que si se quedan como dijeron en términos generales, menos una o dos cositas, me gustaron. Bueno, ahora sí, me despido. Sería todo por este video, espero que les haya gustado. Acuérdense que si les gusta el contenido me ayudaría muchísimo si le dan like, si comentan, se suscriben y comparten el video. Gracias. 1, 2, 3, 4. ¿Cuál? Ay, ay. Todo mundo sobre 2 raíz en cada uno.